Hermanos, muy buenos días. La gracia y la paz del Señor sea acompañándonos en esta semana que estamos comenzando. Y bueno, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite estar aquí en este tiempo devocional. Y vamos a continuar examinando los papeles de la familia dentro del hogar. Ya definimos lo que es una familia, ya vimos algunas cualidades del hombre, algunas características. Y hoy vamos a seguir con el tema del varón en la familia. Pero antes acompáñenme a tener una palabra de oración delante del trono. Amado Señor, a ti damos las gracias, a ti damos la gloria por la bendición de este tiempo, Señor, de que nos permites escudriñar tu palabra y poderte conocer a la luz de ella, Señor, entendiendo que ella es viva, que es eficaz, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige cuando estamos andando mal, que nos redarguye también de nuestro pecado. Señor, ayúdanos a crecer en conocerte, a crecer en tu palabra, Dios, y que tu nombre sea exaltado a través de poderte conocer, oh Dios, y poder vivir esas vidas que reflejen tu carácter. Oramos dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a ver otra cualidad del varón y el varón como proveedor. El varón como proveedor. Entonces tenemos que tener muy en claro también estas funciones. Ya vimos al varón como autoridad, que Dios lo puso en esa posición como líder, como responsable, cómo ejerce su autoridad, que eso fue el video pasado. Y hoy vamos a verlo como proveedor. ¿Qué es proveer? Aquí tengo una definición, dice adquirir de antemano, obtener, recolectar o alistar para uso futuro, preparar. Eso nos habla mucho de la función que debemos cumplir como varones dentro de la familia, a la cual también nosotros desde niños debemos enfocar, también si somos padres, enfocar a nuestros hijos a que también se preparen para esa posición, para cumplir esa función. Entonces, ¿qué deben hacer? Trabajar. La función de proveer habla mucho de trabajo, de esfuerzo, de diligencia, de labor con estas manos que el Señor nos ha dado. Entonces, proveer, adquirir de antemano. ¿Y qué es proveedor? Es uno que provee, que proporciona o suministra, uno que consigue lo que se quiere o necesita. Uno que consigue lo que se quiere o necesita. ¿De dónde viene entonces la idea de que el varón tiene que proveer? ¿Será que es que nos la inventamos nosotros? ¿Es que la sociedad entera generó todo eso? Pues no, vamos a ver que la misma Biblia y Dios nos diseñó a nosotros como varones, como proveedores. ¿Desde dónde? Desde la creación. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. A veces vemos el trabajo como que, ay no, el trabajo es consecuencia del pecado, porque es que ahí dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan, pero hablas del agotamiento y del cansancio físico que se va a tener a consecuencia del trabajo, pero no que el trabajo sea consecuencia del pecado. ¿Por qué decimos esto? Porque en Génesis 2, antes de la caída, ya Dios había delegado un trabajo a Adán y le había puesto y lo había encomendado, y como Dios es autoridad, lo puso en el huerto, de manera que Adán tenía que guardar, dice aquí, a labrar y guardar ese huerto. Entonces es algo que tenemos presente, que debemos siempre enfocarnos, y es el trabajo es bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios Padre también nos da ejemplo. Miremos otra cita. Está en Juan capítulo 5, versículo 17. Juan capítulo 5, versículo 17, para ver cómo Dios nos da ejemplo de trabajo. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién está trabajando? El Padre y Jesús. Jesús está imitando el ejemplo de su Padre. Eso es lo que tenemos aquí en el pasaje bíblico. Y como tal, es una responsabilidad de nosotros como varones el trabajar para proveer las necesidades que haya dentro de nuestro hogar. Y fuimos diseñados para eso. Dios nos pensó de esa manera. Para nadie es un secreto que los varones somos más fuertes físicamente. Hoy en día, con las luchas de las ideologías que surgen, las mujeres quieren ser hombres, y entonces aún en las mismas competencias deportivas quieren oficiar como mujeres. Pero pues esto es algo que genera una desigualdad muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros como varones podemos levantar cargas más pesadas.
Entonces, pesistas hombres que dicen, ah, que si yo quiero ser mujer, pues obviamente que van a ganar porque somos más fuertes. Pero esa fuerza, ¿para qué es? Esa fuerza nos la dio Dios para trabajar, para esforzarnos, para proveer, para sustentar y para cuidar. Entonces, el trabajo, nuestras manos, nuestro diseño de ser fuertes físicamente es para trabajar. Dice, a través del trabajo, el hombre provee para las necesidades básicas de su hogar, empleando las habilidades y los recursos que Dios ha dado. Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado recursos, varones muy talentosos, mujeres también muy talentosas, pero es nuestra responsabilidad como varones el poder con estas manitos ser creativos, cumplir con un oficio y trabajar para sustentar a nuestra familia, para cuidar de nuestra familia, para proveer para las necesidades que tenga. ¿Cómo se forma esto también en un varón? Nosotros debemos formarlo desde que son de tierna edad. Eh, Edad de 2 o 3 años, nuestros hijos empiezan a imitar nuestro ejemplo. Y como varones, pues a veces podemos compartir menos tiempo con nuestros hijos por el tema laboral, porque salimos a nuestro trabajo y bueno, casi no lo ven todo el día, entonces nos llamamos un poquitico a la hora del almuerzo, después llego y bueno, y pasa así el tiempo y pues yo debo sacar y dedicar tiempo también a mi hijo en esos espacios que el Señor me permita. Pero es muy curioso que siempre los hijos pequeños, cuando está su padre o cuando sale y dice, ay, me voy a trabajar. ¿Y voy a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Le pregunta la mamá. Y de pronto coge por ahí 2 piedras y empieza a golpear. Entonces el varoncito está viendo ese ejemplo, está viendo qué es lo que hace su papá, está viendo que su papá está modelando como un proveedor, como un sustentador de su casa. Entonces es algo muy importante también de tener en cuenta. Pero también dentro de las cosas que debemos, el ser intencionales en medio del discipulado dentro de la familia, es el que como varones podamos ejercitar a nuestros hijos varones en esa responsabilidad. ¿De qué manera? El hijo que sea comedido, que sea amable. Ven, hijo, ayúdale a tu mamá a cargar esa bolsa que está pesada. Es que él tiene 4 años, que empiece a ejercitarse su fuerza y a entender que yo soy más fuerte y puedo ayudar, puedo ser amable, puedo cargar. Que si hay algo que hacer en la casa, de pronto, no sé, pintar, arreglar algún mueble, nuestro hijo está ahí. ¿Qué te ayudo? Le dice, ¿qué te ayudo, papi? Me dice mi hijo. Y yo le voy a decir, ay, no, 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 eso no puedes. Porque ahí le estoy enseñando, tranquilo, no, tú no puedes hacerlo, esto no te corresponde a ti. Pero desde ahí puede ser, ay, hijo, pásame la puntilla. Y él se va a sentir útil, porque hay algo que nosotros dentro del diseño que tenemos como varones es que necesitamos hacer algo con las manos. El hombre, Dios nos diseñó para trabajar, para sustentar y para cuidar. Y esa labor la hacemos con nuestras manos. Nos sentimos inútiles cuando no podemos hacer absolutamente nada, cuando de pronto no podemos tener un oficio, cumplir con una labor, nos podemos sentir inútiles. Pero entonces necesitamos entender que eso hace parte del diseño con que Dios nos creó y que debe ser fomentado y formado desde temprana edad. Así cuando crezca el hijo, no va a ser como que, bueno, salió del hogar y yo no sé pintar, ay, yo no sé hacer esto, yo no sé arreglar una silla, no, para que no sepa muchas cosas, yo no sé muchas cosas, pero debemos ejercitarnos en trabajar con nuestras manos, cumplir un oficio para sustentar. La sociedad nos brinda que nosotros somos o tenemos estatus por el papel o el empleo que tenemos. Pero realmente, bíblicamente, nosotros no nos da la importancia, la relevancia, el oficio que cumplamos, sino que somos a imagen y semejanza de Dios. Muchos dicen, no, pues, ¿qué estudios tienes? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu posición social? Y dependiendo de eso es que ocupas un lugar en la sociedad. Pero a los ojos de Dios no es así. Si tú eres zapatero, si tú eres un guarda de seguridad, si tú eres, no sé, a un recolector de basuras, a una persona que hace aseo, no te denigra ni te hace menos el hecho de tener esa profesión, de cumplir con ese papel, porque sabes, estás proveyendo para tu casa, estás proveyendo y cuidando de tu familia a través del trabajo que haces con tus manos. Entonces no nos dejemos engañar por la que la sociedad diga, sino pensemos bíblicamente cómo nos ve Dios y la relevancia y la importancia que tenemos como seres humanos es porque somos a su imagen y semejanza, no por nuestro trabajo. Entonces, vamos a ver
Vamos a seguir aquí también con otro pasaje bíblico que nos habla de esa labor de sustentar y de cuidar. Ese siguiente pasaje bíblico está en Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice así la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Se nos habla mucho de amar a nuestras esposas, de amar a nuestros hijos. Y no sé si vemos la relación que hace este versículo entre sustentar y cuidar con el amor. Nadie odia su propio cuerpo, sino que yo me adorno, me pongo bien, si tengo una ropa ya viejita, entonces la visto de la mejor manera. Y eso es algo que naturalmente hacemos. Y es algo que también nosotros debemos mostrar amor a nuestras esposas, sustentando y cuidando. Entonces, nosotros hay muchas necesidades que pueden tener nuestras esposas y esas necesidades deben ser suplidas por nuestro trabajo, por nuestro empleo. Debemos sustentar, debemos cuidar. ¿Con qué propósito? Miremos otro pasaje que nos habla también acerca de ello y está en Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 32 y 33. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Nosotros debemos velar como varones dentro del hogar, dentro de nuestra familia, por satisfacer y cumplir las cosas, las necesidades, las atenciones que requiera una mujer. Las mujeres tienen sus gastos, de pronto cremitas, que zapatos, que ropa, y yo debo estar sustentando y cuidando para ella, porque Dios me ha delegado a mí que cuide de ella. Dios me ha entregado esta mujer para que yo cuide de ella. Entonces miremos el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es que presenta a su novia sin mancha. La presenta santa, pero también Él la presenta para sí mismo. La imagen que ella conserva es de mi provisión, de mi cuidado, de mi trabajo. Por lo tanto, yo como varón debo estar negándome a mí mismo, a mis caprichos, a mis necesidades. Es que ay, yo necesito tener el último celular y mi esposa anda con una flecha. No, yo debo siempre velar por el bienestar de mi esposa. Siempre debo pensar más en ella que en mí. Ah, que es que los zapatos rotos, dice un varón exagerando un poco. Los zapatos rotos los debo andar yo, no mi esposa, no mis hijos. Yo soy quien cuido, quien presento a mi esposa, quien presento a mi familia santa, pura y sin mancha delante de Dios. Entonces el hombre pues debe proveer para las necesidades básicas, para las necesidades materiales y para las necesidades espirituales de los suyos. ¿Por qué? Cuando yo dejo de trabajar, eso realmente, la falta de trabajo, pues afecta la autoridad del varón. Un varón que no trabaje, un varón que sea un ocioso, que sea poco diligente, que no se esfuerce y que no traiga el sustento con sus manos, pues realmente es muy mal visto y en su familia sus hijos no lo van a respetar, su esposa no lo va a respetar y su autoridad va a ser puesta en tela de juicio. Su autoridad va a ser puesta en tela de juicio. Entonces es muy importante para nosotros cumplir con el diseño que Dios nos dio de proveer, de sustentar, de trabajar y de cuidar. Entonces es algo que necesitamos tener bien presente y que la palabra nos llama la atención. Entonces algunos también muy, pues no sé cómo sería la palabra, pero realmente nos excusamos en que, ya proveo, yo aquí está la plata para el arriendo, para la comida, ya cumplí con mi labor, ya soy el proveedor, soy el sustentador, pero resulta y pasa que la provisión va mucho más allá de lo que nosotros podemos también decir que es solo materialmente. La provisión y el cuidado que debemos tener también es un cuidado espiritual. Miremos lo que dice la palabra. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y esto haciendo referencia en un contexto de las viudas, pero es muy interesante este versículo, el cual quiero mencionar aquí, que nos habla acerca del sustento. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Entonces son palabras bien fuertes que nos dice que si nosotros no cumplimos nuestra función, nos equivalemos a peor que una persona que no teme a Dios. Aún dentro del ámbito secular, personas que no temen a Dios hacen esta labor. Entonces, un creyente que diga, ay, no, el Señor nos cuida, yo no voy a hacer nada, voy a quedarme aquí en mi hamaca. Hermano, estás comportándote peor que una persona que no teme a Dios, porque los que temen a Dios aún proveen y cuidan de sus familias. Pero como les decía, no es simplemente el sustento material, sino también el sustento espiritual para su esposo. Miremos otro pasaje. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 35. Primera de Corintios 14, 35. Dentro del contexto de hablar en lenguas y el orden en la congregación en la iglesia de Corinto. Dice, y si quieren aprender algo, aquí hablando en referencia a las mujeres, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y bueno, ese pasaje pues es polémico en algunos asuntos, pero realmente el punto que quiero enfocar es la primera parte, que la mujer debe preguntar a su marido, de manera que el marido es quien debe estar en las escrituras, debe estar en la palabra y debe estar llevando la palabra en su casa a su esposa, discipulando, enseñando, instruyendo a su esposa en su casa, en su hogar. Entonces es algo que como varones necesitamos también sustentar y cuidar espiritualmente el bienestar de nuestra familia. Asimismo, también en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27, que lo hemos leído tanto, pero que tantas cosas podemos sacar de allí. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Notemos esas palabras claves. Santificarla, habiéndola purificado. ¿En dónde la purificó? En la palabra. ¿A quién? A su esposa. ¿Con qué propósito? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Más claro no está. Debemos velar por el bienestar, por el cuidado, santificar a nuestra esposa como por la palabra, enseñándole, instruyéndole, guiándole, direccionándole a la luz de la palabra. Y eso que está implícito, en que yo debo estar dejándome conducir y dejándome guiar también por el Señor en su palabra. Debo tener la humildad de reconocer que hay decisiones difíciles y que debemos dejarnos guiar por el Señor. Debo también entender que en mi total dependencia, vulnerabilidad como varón, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no sé hacer. Señor, por favor, ayúdame, oramos. Eso es supremamente importante. Dependencia del Padre, dependencia de Dios, comunión con Él y así mismo yo puedo estar alimentando, nutriendo, sustentando, cuidando de mi esposa. Pero no solo mi esposa, mis hijos también. Mis hijos también deben ser sustentados y cuidados por mí como varón. Miremos otros textos bíblicos. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Miremos el contraste, que es provocar a ira, no criarlos en el temor del Señor. Cuando yo no los disciplino, cuando yo no los instruyo, cuando yo no los llevo a que conozcan al Señor, los estoy provocando a ira. Un hijo airado es un hijo que no se disciplina, un hijo que es rebelde, que es grosero, es un hijo que no teme al Señor, que no ha sido instruido y eso es culpa mía, yo porque yo soy responsable de cuidar, de sustentar a mi esposa, pero también a mis hijos. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, también está esa responsabilidad de nosotros como padres para instruir a nuestros hijos en todo momento, al levantarnos, al caminar, al volver a la casa. Debemos dar a conocer el nombre del Señor. Aprovechar cada oportunidad, por pequeña que sea, para instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Es súper importante sentarnos en nuestra casa, alrededor de la mesa, sentar con nuestros hijos una base de vamos a orar en dependencia del Señor, vamos a orar para dar gracias por esos alimentos, vamos a orar por esta necesidad de este hermano, pero también vamos a leer la escritura para conocer al Señor, para ser instruidos por Él, para depender totalmente de Él. Entonces, cuando vemos al varón como sustentador, como cuidador, como proveedor, estamos hablando
de necesidades físicas, pero también de necesidades espirituales. Las necesidades espirituales también son importantes. No simplemente es, aquí está la plata, mija, ya me desentendí, ya cumplí mi papel como proveedor. No, el papel como proveedor es bien amplio y aún va a esta parte espiritual que a veces tanto dejamos a un lado. Que el Señor nos ayude para ser sustentadores, cuidadores, proveedores para nuestra casa espiritual, materialmente y aún de otras necesidades que puedan surgir. Que el Señor nos direccione como varones y gracias por atender ese tiempito. Padre, gracias damos por la bendición de poder estar juntos, por poder caminar de tu mano. Gracias por tu amor que nos muestras, que nos enseñas también al guiarnos, al dejarnos esta instrucción en tu palabra y poder conocer el propósito con el cual nos diseñaste, con el cual quieres que vivamos dentro del hogar. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Y oramos en Cristo Jesús, dándote las gracias. Amén. Amamos, que el Señor les bendiga, la paz del Señor para todos y chao.